Buenas tardes y gracias al Instituto y en especial al doctor Zamorano por esta invitación y a Iván por la presentación. Ya está proyectada, ¿no? No la veo. Ah, aquí está, perfecto, gracias. Disculpen, tengo un pequeño esquema para que vayan siguiendo la presentación que espero que les sea de utilidad. La mesa de esta tarde trata sobre el arbitraje como institución jurídica y medio alternativo de resolución de conflictos. Para eso, la idea es desarrollar una serie de tendencias o identificadores que ha ido desarrollando el arbitraje en América Latina y ciertas críticas y aspectos en los cuales inclusive en los cuales puede mejorar. Para eso, al principio me voy a permitir hacer una breve introducción teórica de un marco y luego entrar con los puntos concretos de las tendencias actuales del arbitraje en Latinoamérica. Como sabemos, el marco teórico del arbitraje o el gran impulso que tuvo el arbitraje en el siglo XX vino de ciertos instrumentos normativos fundamentales, como fueron la Convención de Nueva York del año 1958, la Convención de Panamá celebrada en el año 75 en el marco de la Organización de Estados Americanos, el Convenio CIADI del año 1965, la Ley Modelo de la CENUDMI sobre arbitraje internacional, instrumentos que de una u otra forma y en mayor o menor medida han sido acogidos o receptados por leyes locales de arbitraje a lo largo de Latinoamérica. Muchos de los países con leyes denominadas propiamente de arbitraje, otros con capítulos insertos en sus códigos de comercio o códigos de procedimiento civil o comercial, pero inspirados en esos instrumentos, como es el caso de México, y creo que la única excepción donde no ha habido una concentración de esos principios es en Argentina, donde todavía el derecho procesal está de alguna forma desconcentrado y existen una serie de códigos de procedimiento de las provincias, todos los cuales complican un poco el desarrollo del arbitraje doméstico en Argentina. ¿Cuál es el gran tema o la encrucijada donde se encuentra entonces el arbitraje en el siglo XXI en virtud de estos instrumentos que acabo de mencionar? El arbitraje nació esencialmente en el campo del derecho comercial y en el campo del derecho internacional como conflictos entre estados, donde había la particularidad de que el arbitraje era mencionado por muchos instrumentos, tenía uso más o menos popularizado, pero cuando se llegaban a las soluciones, en muchos casos esas soluciones se quedaban en aspectos políticos porque no podían ser ejecutados forzosamente en contra de la voluntad de la parte perdidosa. Y así ocurría en la Europa medieval, cuando los arbitrajes eran resueltos en las cámaras de comercio, principalmente en las ciudades portuarias. Los comerciantes que habían llegado a la convicción de que ellos mismos conocían mejor a su gremio y mejor a sus normas que los jueces estadales que estaban en un estrado sin ejercer el comercio, pero cuando llegaban a sus conclusiones y el demandado o el perdidoso no cumplía, todo se quedaba en una solución política, en obligaciones naturales, si eran cumplidas muy bien, pero si no, las sanciones eran meramente de expulsión de la Cámara, suspensión de licencias, ese tipo de cosas, pero no se podía ir, por ejemplo, a embargar forzosamente a esa parte perdidosa con la asistencia del Estado. En el siglo XX, por distintos motivos, entonces, este mecanismo se trajo al derecho, se acogió en el derecho, pero con con algunas resistencias derivados precisamente del origen estrictamente comercial. El arbitraje todavía empezó a ser visto bajo muchas de estas leyes y bajo estos instrumentos como un mecanismo contractual, no verdaderamente o no puramente jurisdiccional, donde entonces las leyes, muchas de ellas en Latinoamérica, hacen referencias a que se limita a aspectos donde haya capacidad de disponer, facultad para transigir y derechos disponibles en materias estrictamente comerciales. Sin embargo, esa explosión del arbitraje, en muchos casos, subir el tono de voz. Esa explosión del arbitraje, en muchos casos, llevó, por ejemplo, a que haya sido acogido en las constituciones, es mencionado, por ejemplo, expresamente en la Constitución de Panamá, es mencionado expresamente en la Constitución de Venezuela, y además con el arbitraje de inversiones, que si bien no es un arbitraje ordinario, no es un arbitraje comercial, es un arbitraje basado en tratados donde el demandado son los estados soberanos y no partes privadas. Sin embargo, comenzó a ayudar a que se superara esa resistencia de que en el arbitraje solo se podían tratar temas comerciales
y que todo lo que fuese de derecho público o de políticas públicas no era arbitrable. De alguna manera, esa ha sido la contribución del arbitraje de inversiones hacia la expansión en la arbitrabilidad del arbitraje comercial. Son tipos separados, son tipos distintos, pero por la realidad de la globalización, del intercambio de información, doctrinario, etcétera, ha contribuido la expansión del arbitraje de inversiones a la expansión de lo que es arbitrable en materia comercial. Entonces se ha llegado, tenemos ciertas leyes que limitan la arbitrabilidad, al menos en su texto nominal. Sin embargo, el arbitraje se ha pasado a usar para temas antes reservados a la jurisdicción estatal o a la jurisdicción judicial, y cómo entonces ha lidiado la práctica del arbitraje, las leyes y la jurisprudencia con esa cierta tensión o necesidad de balance que se ha presentado. En algunos países lo que ha ocurrido, y es el caso de Panamá y es el caso de Colombia, donde se ha receptado el arbitraje plenamente con todas sus características de flexibilidad y de amplitud probatoria de otro tipo que debe tener, pero solamente para el arbitraje internacional. Se divide el arbitraje de manera bastante rígida en arbitraje nacional y arbitraje internacional. Es el caso de Panamá, es el caso de Colombia, es el caso de Costa Rica y varios otros países donde contienen esa división importante entre arbitraje internacional y arbitraje nacional. Y donde lo que ocurre es, con el arbitraje nacional, ya reconociéndose que se pueden empezar a tocar temas que no son estrictamente comerciales, que ya el famoso prurito del orden público no es un impedimento para la arbitrabilidad, sino que muchas veces más bien lo hace hasta más sencillo, porque donde hay orden público interesado y donde hay normas imperativas interesadas o involucradas, la solución es mucho más sencilla para los árbitros, que deben aplicar y respetar esas normas de la misma manera como lo haría un juez. Ya se ha deslastrado un poco el tema de que para el arbitraje hay que renunciar a derechos sustantivos y simplemente lo que se está es llevando la acción a unas autoridades que se constituyen para casos especiales y que están fuera del Estado. Pero entonces, eso para el arbitraje doméstico, cuando se establece esa diferenciación tan radical entre arbitraje nacional e internacional, lo que ocurre muchas veces es que el arbitraje nacional o el arbitraje doméstico se hace demasiado parecido a los procedimientos judiciales, que no es lo correcto. El arbitraje como mecanismo alternativo, y para promoverlo, muchas personas incluyen en el grave error de criticar a la jurisdicción y al Poder Judicial, pero el arbitraje no es mejor ni es peor al Poder Judicial, pero sí debe ser diferente en su funcionamiento, y eso implica a que sea apropiado para cierto tipo de casos, para cierto tipo de temas y para cierto tipo de controversias, y no apropiado para otro tipo de controversias. Pero siempre debe guardar una flexibilidad que es consustancial y constitutiva del arbitraje en materia de procedimiento, de probatorio, de carga de la prueba y de valoración de la prueba, y no simplemente con la concepción que tienen algunos abogados que cuando están en el arbitraje la diferencia es, ya no vamos a estar en la cola del edificio de los tribunales, sino nos vamos a ir a una oficina más cómoda, privada, con aire acondicionado, pero con el mismo código de procedimiento civil y con la misma concepción. Así no debe funcionar el arbitraje, y ese ha sido parte del problema cuando el arbitraje se regula demasiado, de manera demasiado estricta y con diferenciación para el arbitraje internacional, relegando la flexibilidad del arbitraje a la materia internacional y haciéndolo mucho más rígido para Panamá, para el arbitraje doméstico, como es el caso de Panamá y Colombia. Estas leyes, por ejemplo, tienen disposiciones muy positivas o beneficiosas, como es el caso del artículo 131 de la Ley de Arbitraje de Panamá, donde dice que para la interpretación de la misma y para los arbitrajes internacionales deben tenerse en cuenta el origen y el carácter internacional del arbitraje como institución jurídica. Eso está muy bien, pero no debe restringirse para el arbitraje doméstico, porque después de todo, el instrumento más importante de los que les mencioné anteriormente, que es la Convención de Nueva York, no contiene ninguna distinción en cuanto a arbitrajes nacionales e internacionales. Para que un laudo arbitral sea protegido y ejecutable bajo esa Convención de Nueva York del año 1958, basta con que se persiga su ejecución en un país distinto al que se dictó el laudo. Pero el arbitraje puede haber sido estrictamente doméstico y nacional, sin ningún elemento de diversidad, haber sido conducido en Panamá bajo el derecho panameño entre partes panameñas y con árbitros panameños, pero luego, si posteriormente
se persigue su ejecución, por ejemplo, en Colombia, porque se descubrieron algunos activos ejecutables de la parte perdidosa en Colombia, ese arbitraje queda amparado bajo la Convención de Nueva York, a pesar de no haber tenido ningún elemento de internacionalidad o de diversidad de nacionalidad para su constitución. Entonces, ¿a qué ha llevado a la práctica y dónde se encuentra el arbitraje en el siglo XXI? De alguna forma, vemos que ha comenzado a tomar autonomía científica la disciplina del arbitraje. Muchas veces, por ejemplo, en las universidades se le dictaba como un capítulo dentro de la materia de derecho procesal o como un capítulo de la materia de derecho mercantil. En algunas universidades comenzó a darse o comenzaron a ofrecerse cátedras optativas de medios alternativos de resolución de disputas, donde se le combina con la conciliación, la negociación y la mediación, pero ahora, ya más recientemente, vemos como algunas universidades, la doctrina científica ha empezado a estudiar el arbitraje de manera autónoma, ofreciendo materias, ofreciendo publicaciones especializadas y reconociendo que se trata de una institución que tiene unas características particulares que lo hacen diferente a otras instituciones de derecho y otras ramas del derecho, y que tiene aspectos no solo procedimentales, sino también sustantivos, por ejemplo, en cuanto a la aplicación y la extensión y la vinculación de las partes bajo el convenio de arbitraje, en cuanto a su autonomía y separabilidad del resto del contrato, que son aspectos bastante sustantivos y no solo de procedimiento, donde se ha desarrollado se han desarrollado una serie de principios distintos del derecho contractual tradicional o del derecho civil o comercial ordinario, por llamarlo de alguna manera, y donde esas tendencias se ven que de alguna forma comienzan a superar barreras geográficas. Ya se ven elementos comunes, no solo en las leyes de arbitraje, por esta inspiración de la ley modelo de la CINUDMI o por estas convenciones que les mencioné anteriormente, sino que la doctrina y la práctica del arbitraje han ido de alguna forma unificando ciertos criterios, y ya puede hablarse inclusive de cierta ley del mercado de arbitraje, de cierta lex mercatoria o de principios que informan al derecho arbitral y que lo diferencian de otras disciplinas jurídicas. Inclusive ya hay posiciones, por ejemplo, que en el arbitraje internacional se refieren a la anacionalidad o transnacionalidad de los laudos, donde los laudos arbitrales, a pesar de que se hayan sido dictados basados en un particular derecho sustantivos, no se encuentran insertos en ese derecho sustantivo o en ningún ordenamiento jurídico, sino cuando alguna de las partes lo lleva a un tribunal judicial de cualquier país para su ejecución. Esta posición todavía no es mayoritaria, ha recibido fuertes críticas, por ejemplo, en que limita de alguna forma la autonomía de la libertad de las partes, desde cuando se produce una uniformidad o uniformización exagerada del derecho, se limita la posibilidad de las partes de que con su autonomía de la voluntad establezcan diferencias en el tratamiento jurídico que han seleccionado para su transacción o para su contrato. Uno de esos principios relativamente universales en el arbitraje en Latinoamérica es, por ejemplo, el de el competence y la separabilidad del acuerdo de arbitraje. ¿Qué significa competence? Que los árbitros son quienes tienen jurisdicción y competencia, y aquí se plantea una diatriba interesantísima para los especialistas en derecho procesal, correcta desde ese punto de vista, sobre la diferencia entre jurisdicción y competencia, que a veces en arbitraje tienden a usarse como sinónimos sin serlo. Pero lo importante es que los árbitros son quienes tienen la facultad de decidir si el acuerdo de arbitraje es válido y, por lo tanto, con base en ese acuerdo de arbitraje, establecer cuál es la competencia y la jurisdicción del tribunal para decidir el fondo del asunto. Que ante una cláusula de arbitraje, además, cuando se alega la nulidad del contrato general o más amplio que lo contiene, eso no acarrea o no arrastra automáticamente la nulidad del acuerdo de arbitraje, porque si no fuera muy fácil para las partes escaparse o eludir un arbitraje cuando simplemente se alega la nulidad del contrato que la contiene. Ese principio ha sido reflejado en todas las leyes latinoamericanas que hemos revisado, y el único punto importante de
diferencia, sin embargo, es lo que ocurre cuando, mediando o existiendo una cláusula de arbitraje, alguna de las partes, sin embargo, se dirige en primera instancia o en primera oportunidad al Poder Judicial. Había un contrato que establecía un acuerdo de arbitraje y una cláusula arbitral, sin embargo, una parte demanda a la otra por resolución o incumplimiento de ese contrato ante el Poder Judicial. Entonces ahí sí vemos ciertas técnicas de preciosismo procesal en distintos países de cómo debe oponerse la excepción de arbitraje, si debe oponerse como cuestión previa, si debe oponerse como falta de jurisdicción, como una prohibición legal de admitir la acción, como una incompetencia, ahí sí, y en qué oportunidad y de qué manera técnica ante el Poder Judicial. Eso, sin embargo, ya ha ido, y antes eran muy estrictos los tribunales judiciales, y hablo en particular de Venezuela, sin embargo, ya ha sido relajado un poco a medida que el arbitraje ha ido ganándose el respeto social de las instituciones gubernamentales y del Poder Judicial en particular, y ya los tribunales comienzan a prestar un poco más de atención a cuál es la verdadera intención de las partes más que a las técnicas procesales. ¿Y qué ocurría antes, por ejemplo? En algunos países, cuando el acuerdo de arbitraje o el reglamento de arbitraje no permitía que los árbitros dictasen de manera rápida y expedita medidas cautelares, algunas partes se dirigían al Poder Judicial para solicitar medidas arbitrales, prearbitrales, antes de la constitución del Tribunal Arbitral, y el Poder Judicial consideraba que eso acarreaba o implicaba una renuncia tácita al acuerdo de arbitraje y la adquisición de total jurisdicción del Poder Judicial sobre ese caso concreto. Eso ya ha sido un poco relajado y se permite que esas medidas cautelares sean dictadas por el Poder Judicial de manera preparatoria al arbitraje y al panel arbitral que se va a constituir posteriormente. De la misma forma, otro principio que lo refería anteriormente ha sido la amplitud de la arbitrabilidad, de lo que se considera arbitrable y no arbitrable. Ya lo importante para el arbitraje, muchas leyes lo que ocurre es, siguen haciendo referencia, por ejemplo, a que tiene que haber materias disponibles y la capacidad de transigir y que no se arbitran cuestiones relativas al orden público. Sin embargo, eso o se ha ampliado por vía jurisprudencial o alguna de las normas dejan sin perjuicio a otras leyes u otras disposiciones que puedan establecer la arbitrabilidad. Y así, por ejemplo, ocurre en Perú, donde está esa disposición. Sin embargo, en la Ley de Contrataciones Públicas se establece el uso del arbitraje de manera no solo posible, sino obligatoria para que los concesionarios de servicios públicos resuelvan sus diferencias con los entes estatales. El arbitraje obligatorio. En Brasil, por ejemplo, se sigue hablando de una reciente reforma que tuvo la ley de arbitraje en el año 2014, que entró en vigencia en el año 2015. Ya se empezó a permitir expresamente el arbitraje para temas societarios, pero sin embargo, analizando, por ejemplo, el tema de si hay suficiente confianza social e institucional en arbitraje, el proyecto legislativo que fue aprobado por el Poder Legislativo de ese país incluía la posibilidad de lo que se denomina el arbitraje de consumo, arbitraje de menor cuantía para contratos de adhesión y para un uso más masificado del arbitraje. Sin embargo, esa disposición fue vetada por la vicepresidencia de Brasil, por el Poder Ejecutivo, precisamente en uso de eso que se ha empezado a denominar el principio tuitivo, que es ver si hay débiles jurídicos, es ver si hay materias que interesan a la colectividad, si interesan al Estado, y entonces ese Estado tiene un interés preponderante en que eso lo resuelvan jueces especialmente entrenados en esa materia, tutelados por el Estado, sometidos a un régimen disciplinario y no a personas privadas que están fuera de esa posibilidad. Con respecto a las medidas cautelares, mencioné anteriormente que ya se ha relajado el tema de que acudir al Poder Judicial para solicitar las medidas cautelares no deroga o no implica una renuncia tácita al acuerdo de arbitraje, pero muchos centros de arbitraje, muchos reglamentos de arbitraje también lo que han comenzado a contemplar es lo que se denomina árbitros de emergencia. En los orígenes del arbitraje,
cuando el mecanismo era concebido más como algo de un pacto de caballeros donde había cierta decencia y cierto pacto de no agresión, las medidas cautelares se veían un poco como demasiado agresivas cuando ya se llegaba en fase ejecutiva, muchas veces sin audiencia de la parte contra la cual obra la medida, y había de verdad bastante poco uso de medidas cautelares. Sin embargo, cuando el arbitraje fue expandiéndose y ampliándose su uso y ampliándose las materias arbitrales, se confrontó esa situación con la realidad de que las medidas cautelares muchas veces son no solo permisibles, sino indispensables para que el mecanismo funcione correctamente. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando uno tiene que constituir un panel arbitral, lo cual puede tardar 1 o 2 meses y además implica notificar a la otra parte que la otra parte participe en la designación de esos árbitros, se estableció ese mecanismo de los árbitros de emergencia, donde el centro de arbitraje respectivo es quien designa a un árbitro y no lo designan las partes, con el solo propósito que de manera muy rápida y expedita decida sobre la solicitud de la medida cautelar, y posteriormente, cuando es constituido el tribunal que conoce del fondo del asunto, ese tribunal arropa o absorbe toda la jurisdicción sobre la medida cautelar, que puede confirmarla, ampliarla o revocarla. Eso creo que es un principio que se ha ido expandiendo bastante universalmente. En cuanto a la flexibilidad del arbitraje, veo que todavía, como les mencioné anteriormente, hay cierta resistencia a permitir la flexibilidad del arbitraje en el arbitraje doméstico, en las leyes que establecen esa diferenciación del arbitraje en nacional e internacional, y como les mencioné, se limita la flexibilidad a los arbitrajes internacionales. Para mí, creo que es lo correcto, y así lo refleja la doctrina y algunas de las leyes que no establecen diferencias en el arbitraje. En este tiene que haber una flexibilidad no solo adjetiva, sino también sustantiva. Viene más natural en el arbitraje internacional, donde los árbitros usualmente están ubicados en sitios distintos a donde están ubicadas las partes o las controversias, donde no es práctico, por ejemplo, estar evacuando pruebas con el uso de la fuerza pública, como ocurre, por ejemplo, en el Poder Judicial. Cuando uno va a hacer una inspección y una de las partes no quiere colaborar, usualmente el juez tiene plenos poderes para mandar a romper el cerrojo, entrar forzosamente al sitio donde quiere evacuar la inspección. Cuando se solicita un testigo que no quiere colaborar, se le puede citar so pena de desacato a la autoridad. Estos temas no existen usualmente en el arbitraje internacional, y eso ha llevado entonces a que haya más dinamicidad en la carga de la prueba, y que siempre y cuando el laudo sea bien razonado, fundamentado, que una persona razonable que no haya participado en el procedimiento pueda entenderlo, que haya unos ciertos fundamentos lógicos y explicados, se pueden sacar más inferencias negativas contra la parte que no ha querido colaborar con la evacuación y la práctica de la prueba. Ese principio yo creo que debe llevarse plenamente al arbitraje doméstico, no solo limitarse al arbitraje internacional, pero todavía en cuenta cierta resistencia. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, el arbitraje tiene que ser un mecanismo alternativo, y alternativo no tiene que significar que es inferior, ni que es suplente, ni que funcione cuando el otro está no disponible, sino que funciona con un poder equivalente, pero de una manera que sea constructivamente distinta, y que para eso sirve para algunas causas y no para otras. ¿Cómo se compagina eso un poco entonces con la realidad de que en el derecho arbitral, y esto es otro principio universal en América Latina, las causales de nulidad del laudo no se establecen como apelaciones ni como posibilidad de que los tribunales arbitrales revisen cuestiones de mérito o fondo? Pues creo que ahí lo que ha comenzado a ocurrir, más por vía jurisprudencial que legislativa, y es una inspiración estadounidense de cierta jurisprudencia de algunos circuitos en Estados Unidos, donde excepcionalmente se le permite al Poder Judicial anular los laudos por razones de mérito cuando ha habido una manifiesta desaplicación o ignorancia del derecho relevante para el fondo de la controversia, lo cual, mutatis mutandi, a la forma como más lo podemos digerir o asimilar en el derecho civil latinoamericano, es que cuando el laudo tenga errores inexcusables, pueda ser anulado por el Poder Judicial, y no solo por causales de estricto derecho arbitral,
que es, por ejemplo, cuando el tribunal estuvo mal constituido, cuando hubo ausencia de notificación o violación del derecho de la defensa de las partes, o cuando el tribunal excedió de la competencia que le dio el acuerdo de arbitraje. En los demás casos, si el laudo incurrió en ciertos errores, pero que no son inexcusables, es decir, en diferencias de criterio, en cuestiones ya de mérito y de opinión, donde puede haber diferentes soluciones jurídicas, obviamente no sería el caso donde hay una norma imperativa de orden público clara. Si el tribunal se aparta de ella, eso sería un error inexcusable que permitiría al Poder Judicial. Pero creo que paulatinamente, aunque no estamos en ese lugar todavía, se debe permitir, para seguir promocionando el arbitraje, que los jueces, que los tribunales judiciales puedan excepcionalmente anular los laudos cuando haya razones extremas de errores inexcusables de los laudos. Los laudos arbitrales en general y los procedimientos de arbitraje deben estar destinados a respetar el derecho a la defensa, pero por lo general el procedimiento debe ser menos importante, no irrelevante, pero menos importante que las cuestiones de mérito, y los árbitros deben tener más herramientas y más flexibilidad para administrar justicia, para acceder al fondo y para seguir las causas en sus méritos y no en tangentes de procedimiento. Otro aspecto donde se ha presentado bastante flexibilidad y donde se va, que lo mencioné al principio, es el tema de las partes no signatarias de los acuerdos de arbitraje. Vemos cómo se ha desarrollado paulatinamente toda una teoría bajo la cual ya no es necesario que las partes firmen o sean mencionadas expresamente en un acuerdo de arbitraje o una cláusula arbitral para quedar cubiertas o vinculados por la misma. Sigue prevaleciendo la tendencia. La ley modelo de la CENUMI o de la UNCITRAL que les mencioné anteriormente contiene dos posibilidades, ya habla inclusive o ya se refiere inclusive a cláusulas arbitrales desmaterializadas o no escritas. Las leyes en Latinoamérica hasta ahora ninguna ha adoptado esa posibilidad, se sigue exigiendo. Y, por ejemplo, y una de las principales razones es que la Convención de Nueva York así lo exige, que el acuerdo de arbitraje sea escrito. Pero escrito lo que quiere decir es que esté plasmado en un medio o un soporte que pueda ser accedido como un papel o un medio electrónico, donde no esté sujeta a variación o a distintas interpretaciones sobre su contenido literal. Pero una vez que esté escrito, no tiene que ser firmado por todas las partes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque antes en el arbitraje se presentaban situaciones en las cuales se desarrollaba un contrato. Algunas partes habían firmado ese contrato, pero otras partes habían participado en la ejecución del contrato, sean subsidiarias o no de las que lo habían firmado, o derivaban beneficios de ese contrato o algunas consecuencias de ese contrato, pero a la hora de presentarse la controversia, cuando era necesario traerlas al problema para que hubiese una resolución íntegra que pusiese fin al asunto y no dejarse cabos sueltos, era muy fácil decir. Y no podía ocurrir lo mismo con el Poder Judicial, donde fácilmente o con más facilidad se les llama en tercería o como garantes o de cualquier otra manera se les puede atraer al procedimiento o hacer parte en el procedimiento judicial. En los procedimientos arbitrales la defensa era mucho más formalista y se decía, como esta compañía no firmó el acuerdo de arbitraje, no queda vinculada. Entonces ya se ha empezado a ampliar y a flexibilizar las posibilidades de cómo se manifiesta el consentimiento. Y aquí está transcrito en la presentación y también en el artículo en la memoria, del libro Memoria, el artículo que considero más idóneo, que es en la Ley de Arbitraje de Perú del año 2008, donde se hace referencia a que quedan vinculados por el acuerdo de arbitraje no solo quienes lo hayan firmado, sino quienes, según la fe, hayan participado activa y de manera determinante en la negociación, celebración o ejecución del contrato y quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato sin sus términos. Porque ya cuando el arbitraje es más jurisdiccional, más asimilado a un mecanismo de resolución de disputas reconocido constitucionalmente, con pleno impulso legal, es necesario que no haya un formalismo o un extremo rígido en cuanto a la celebración del acuerdo de arbitraje, porque si no sería muy fácil eludir la resolución integral de la resolución de disputas.
Hay varias teorías bajo las cuales eso es posible. Les leí el artículo de Perú. En otros se hablan de derecho de, por ejemplo, la gestoría de negocios, el derecho de agenciamiento, en otros casos el levantamiento del velo corporativo cuando ha habido abuso de las formas jurídicas y una persona jurídica se utiliza como alter ego de la otra. Cada país llega a la amplitud en la extensión del acuerdo de arbitraje de distintas maneras o de distintas vías que reflejan su cultura jurídica, pero hay una tendencia clara a que ya no haya una exigencia literal en cuanto a las partes vinculadas por el acuerdo de arbitraje, y creo que es una tendencia clara y con bastante impulso. En cuanto a los recursos contra el laudo arbitral, todas las leyes que revisé establecen que el recurso de nulidad es el único admisible contra el laudo. Hay inclusive se consideran que las causales que establece la ley de arbitraje son taxativas, y hay inclusive una corriente que no solo limita los recursos contra el laudo, sino que limita los recursos contra las sentencias que deciden el recurso de nulidad. Y era el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde se establecía el recurso de nulidad contra el laudo, se interponía, ese recurso es decidido en ese caso por tribunales superiores, civiles y mercantiles, y luego entonces se planteaba la diatriba si contra esa decisión cabía o no, por ejemplo, el recurso de casación. Algunas personas decían, no, en estos arbitrajes solo cabe el recurso de nulidad. Desde el punto de vista del derecho procesal se decía, en el recurso de casación no se está impugnando el laudo, sino una sentencia del Tribunal Superior que decidió el recurso de nulidad, entonces sí era admisible el recurso de casación. La Sala Constitucional de Venezuela se decantó por decir, en arbitraje los recursos tienen que estar establecidos no en el Código de Procedimiento Civil, sino en la ley de arbitraje, y no es admisible el recurso de casación. En Perú hay una solución intermedia, que es que el recurso de casación se admite, está expresamente en la ley de arbitraje, no en el Código de Procedimiento Civil, que el recurso de casación se admite cuando el Tribunal Judicial anula el laudo, es decir, se permite el recurso de nulidad para defender el laudo y para defender el arbitraje, pero cuando el recurso de nulidad es declarado sin lugar, no hay vía o no hay admisibilidad del recurso de casación, llegando a cierta finalidad del procedimiento. ¿Es positivo o no es positivo que haya menos recursos? Depende de cada controversia y lo que considere cada parte, pero creo que es una tendencia clara hacia donde se está yendo en el arbitraje. El tema del amparo constitucional es un poco más complicado. Hay muchas discusiones de si los árbitros son autoridades, si el amparo fue concebido solo para defenderse contra abusos de autoridades estadales. Ya en la mayoría de los países se permiten amparos contra partes privadas, entonces ¿por qué no contra laudos? Pero la tendencia ha sido en general a no eliminar el amparo, pero sí limitar como debe ser su aceptación en materia de arbitraje contra laudos arbitrales cuando haya verdaderas violaciones directas de la Constitución, y no permitir que el amparo constitucional sea utilizado para sustituir el recurso de nulidad. Y para finalizar, que se nos está acabando el tiempo, dos temas que son la ejecución del laudo y los entes estadales en arbitraje. La tendencia universal en América Latina es que los entes estatales pueden participar en arbitraje y no tienen los beneficios procedimentales típicos del contencioso administrativo, pero que sin embargo para celebrar los acuerdos de arbitraje requieren una serie de autorizaciones especiales que se entienden desde el punto de vista del principio de legalidad del derecho administrativo, y por ejemplo necesitan a veces aprobación de un ministerio o de la Procuraduría General del Estado para celebrar el acuerdo de arbitraje, pero pueden participar posteriormente en el mismo, volviendo a renacer sus privilegios más en la fase de ejecución forzosa de los laudos y la inembargabilidad de los bienes estadales. Y en la última tendencia a la cual me quería referir era a la relativización de la nulidad del laudo. Anteriormente había una postura bajo la cual cuando el laudo era anulado por un tribunal judicial del lugar del arbitraje, esa nulidad se consideraba absoluta o erga omnes, y el laudo no podía ser ejecutado en ningún otro país al haber sido anulado en su lugar de origen. Eso ahora se ha ido flexibilizando un poco, principalmente con influencia de los Estados Unidos y un poco de la jurisprudencia francesa, donde se comienza a ver las razones por las cuales fue anulado. Y hay un caso muy reciente de hace un par de años de México, de Pemex, la empresa estatal petrolera mexicana, contra Comisa, donde hubo un arbitraje bajo el derecho mexicano en Ciudad de México entre partes mexicanas que perdió Pemex. El laudo fue
anulado por un tribunal judicial en Ciudad de México, pero la parte ganadora Comisa lo llevó para ejecución a Nueva York. Pemex se defendió alegando que el laudo había sido anulado en México y por lo tanto no podía ser ejecutado en ningún lugar del mundo, y el tribunal judicial lo que analizó es que había habido una injusticia grave en el recurso de nulidad, ya que se había anulado el laudo basándose en la aplicación retroactiva de una ley aprobada por el Congreso mexicano que hacía inarbitrable el tema objeto de esa disputa, que era un contrato de concesión de construcción y concesión de una plataforma petrolera. De manera que ya la nulidad del laudo a nivel regional se ha ido poco a poco flexibilizando un poco, ya se considera menos absoluta, o la anulación del laudo, mejor dicho, más que la nulidad del laudo. Creo que con eso concluimos dentro del tiempo. Muchas gracias y no sé si posteriormente habrá una posibilidad de preguntas. Gracias.